nada malo ser más de 60. Tantas historias, tantos caminos que hemos recorrido. Solo quiero estar contigo. Cuenten conmigo. Más de 60. Voz mayor. Y cuenta, 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 cuenta conmigo. Voz mayor. Cuenta conmigo. Voz mayor. Nunca es tarde para cumplir los sueños, para dedicarnos a la música, para escribir, para narrar historias, para contarnos de tantas anécdotas. Nunca es tarde. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial de bienvenida a todas las personas que están conectadas con nosotros a través de las plataformas digitales de la Casa Editorial del Tiempo. Estamos reunidos aquí para la presentación de un estudio muy importante, Sueños y Realidades 60+, que pretende entender cómo son esas necesidades de la población adulto mayor en Colombia. Una población fundamental que está haciendo parte de la vida económica, pero también que necesitamos entender como sociedad qué requiere, cuáles son sus necesidades, cómo podemos aprovecharlas y cómo podemos ayudar a una población que sigue siendo productiva, que tiene evidentemente preocupaciones, pero que es una opción de poder generar elementos adicionales de desarrollo para nuestro país. Ese es el propósito de este espacio y para ello vamos a conocer primero un estudio realizado por Cifras y Conceptos que nos va a presentar César Caballero. Por favor, adelante. Hola, hoy estamos presentando el estudio Sueños y Realidades 60+, que ha sido desarrollado por la alianza de 7 organizaciones, que son Voz Mayor, Colsubsidio, Amarey, la Casa Editorial del Tiempo, la Universidad Javeriana, Frisbee, Colpensiones, Miguel de Narváez y Cifras y Conceptos. Nosotros entrevistamos a 2.000 personas en Colombia, en 11 ciudades de 60 años o más, y la fecha de recolección es entre el 25 de octubre y el 22 de noviembre del 2024. Vamos a presentar los resultados en 5 grandes secciones, comenzando por el sociodemográfico, en donde lo primero que notamos es que la presencia femenina en este grupo es bastante más alta que en el resto de la población. 59% de este grupo son mujeres y 41% son hombres. Uno de los aportes que hacemos es que el grupo se divide en 3 grandes segmentos de edad. El primero de 60 a 75 años, que es el 78% de las personas, luego de 76 a 82, que ocupa el 14%, más de los 82 años, el 8% de las personas. Además, encontramos que las personas que nos contestaron son el jefe del hogar en el 64% de los casos y son la pareja o cónyuge en el 18%. Uno de los primeros hallazgos muy importantes es que en este grupo de población el 27% de las personas están activas laboralmente, el 23% están trabajando, el 3% están buscando trabajo y hay otros que están buscando pensionados y buscando trabajo. De estas personas que están trabajando, y esto es muy importante, de ese 23%, el 10% tienen contrato de nómina, el 13% tienen contrato de prestación de servicios, el 10% labor contratada y con contrato totalmente informal el 38%. ¿Por qué siguen trabajando las personas en estas edades? Lo primero es porque la necesidad del dinero es el 69%, pero cuando uno mira las siguientes 2 es muy importante. Sentirse útil el 32% y mantenerse ocupado el 32%. Entonces hay como un equilibrio entre sentirse que siguen aportando a la sociedad y también la necesidad de los recursos. Actualmente estas personas tienen un nivel educativo en donde básicamente llegan a la secundaria con el 32% y apenas en técnico tecnológico universitario y posgrado estamos hablando del 22%. El 90% de ellos no está realizando ningún estudio, pero el 10% sí están haciendo cierto tipo de formaciones adicionales en su vida. Sobre la afiliación al sistema de salud, una muy buena noticia, el 94% de estas personas están afiliados al sistema de protección en salud que tiene Colombia. Del régimen contributivo el 52%, el subsidiado el 46% y los especiales el 1%. Y si cotizan a fondos de pensiones, pues la primera respuesta es que el 24% no lo hace porque ya está pensionado, el 68% no está cotizando, que es uno de los grandes dramas pensionales del país, y el 8% sí lo está haciendo. Esto cuando lo vemos y se desagrega por grupos de edad,
el tema de pensionados va aumentando, dependiendo de los tres rangos que les hemos dicho, de 60 a 75 pasa de 21% a 37% los de 76 a 82% y al 30% los más de 82 años. Sobre los hogares, básicamente están viviendo en hogares donde hay una vivienda por cada hogar, el 83%, y en un segundo lugar están 2 hogares por una sola vivienda en el 12%. Y el número de personas que lo conforman. Primero, una sola persona el 16%, 2 el 25% y 3 o más el resto de las personas. Esto quiere decir que el tamaño promedio de estos hogares es de 3.1 personas. ¿Con quién viven? Con los hijos e hijastras el 55%, con la pareja o esposo el 41% y con los nietos el 24%. Y de nuevo, solo el 16%. ¿Vive con personas menores de 18 años? Sí, el 27%. Y allí estamos hablando que los menores de edad en esos hogares son 1 en el 48% y 2 el 38%. También les preguntamos en el otro extremo, ¿cuántas personas de 60 años o más hay en el hogar? Pues 1 el 56% y 2 el 39%. Miremos ahora las viviendas. Y en las viviendas aquí hay también muy importantes noticias. Lo primero es que el 63% de ellos viven en casa y el 27% en apartamento. Pero lo más importante es que la vivienda en donde viven, el 57% ya la tienen totalmente pagada. Propia le están pagando el 4%, es decir, el 61% son propietarios de una vivienda. Y en arriendo subarriendo el 34%. Sobre los servicios públicos que tienen todos los servicios públicos, acueducto, alcantarillado, gas natural, como lo pueden ver en los datos, y básicamente el único que está un poco bajo es Internet, pero que tiene una cobertura del 64%. Sobre la economía del hogar, les preguntamos cuántas personas aportan al ingreso del hogar. 1, el 48%, 2, el 38% y 3, el 11%. Y sobre la autopercepción que tienen sobre el nivel de ingresos y si les alcanza para cubrir o no sus gastos mínimos, el 46% considera que sí cubren los gastos mínimos, el 17% cubre los gastos mínimos y además les permite otras cosas, es decir, más del 53%, y el 37% solo no les alcanza para cubrir los gastos mínimos. Si reciben ingresos económicos que le permiten el sustento diario, pues el 57% nos ha dicho que sí, y básicamente ¿de dónde vienen? 1, del sistema pensional, 43%. 2, como ya lo dijimos, de actividades laborales, 34%. Y luego otros subsidios estatales, el 13%, y también es muy importante, aportes familiares de familiares que viven en Colombia, el 6%, y quiero contrastar giros de familias del exterior con el 3%. Cuando miramos los rangos en los que se encuentran los ingresos de estas personas, encontramos que no recibe nada del 19%, pero un porcentaje importante y creciente, entre 1 millón y 1,5 millones, está el 18%, y superior a eso estamos hablando de otro 27%. Es decir, aquí estamos hablando de una población que tiene unos ingresos importantes. ¿Quién administra los ingresos? La misma persona, el 85%. La pareja o cónyuge el 8% y los hijos el 6%. ¿Y quién decide acerca del gasto de su dinero? Usted mismo, o sea, no solamente lo administran, sino que usted mismo el 82%. ¿En qué gastan el dinero? Aquí estamos mostrando la gráfica que lo muestra, no voy a mostrarlo todo, pero lo primero es compras en supermercados y alimentos, el 82% hacen eso. Luego, pago de servicios públicos domiciliarios, 48% de las personas hacen eso con su dinero. Gastos en transporte, 21%, compra de ropa, gastos en salud, el 18%, es decir, una variedad muy importante de gastos que hacen estas personas. Sobre capital social, lo primero que indagamos es cuáles son las actividades que realiza con mayor frecuencia. Y la primera es asistir a citas médicas, 59%. Pero la segunda, que es muy importante, es asistir a la iglesia o cultos. 45% de las personas, sus espacios de socialización están ahí. Y el 40%, que también es muy importante, hacen actividad física. Ahí están los demás temas en los que están y evidentemente cuando lo vemos por rangos de edad, esto va variando. Asistir a las citas médicas sigue siendo el primero y la Iglesia Católica está de segundo en todos los rangos, pero con unos porcentajes distintos. Y estos datos también se pueden desagregar por ciudades, por las regiones, más que por ciudades, por las regiones que estamos hablando. Y lo primero que quiero señalar es que, por ejemplo, en Medellín y en el Caribe, asistir a la iglesia y a los cultos son el 55 y el 47%, y en cambio en Bogotá eso baja al 44%. En Bogotá es tal vez la ciudad donde las personas de 60 o más hacen actividad física en un porcentaje más alto, que es el 52%. ¿Qué hace habitualmente para divertirse? Les preguntamos.
Lo primero es ver televisión, el 40%. Lo segundo es escuchar música, el 38%. Escuchar radio, el 28%. Entonces, esto está hablando de los medios que se llaman tradicionales, que siguen siendo muy importantes en este segmento. Luego, compartir en familia, el 26%, hacer actividad física, 23%, y leer libros y revistas. Entonces, hay una serie de actividades muy variadas que hacen estas personas. Y una pregunta que también tiene que ver y es, ¿cómo se siente frente a su vida sexual en esta etapa de su vida? El 36% dice que se siente muy satisfecho. Luego preguntamos qué tan importante es su vida sexual para el bienestar general en esta etapa de su vida. Veamos, la satisfacción está en 38 y la importancia es el 31. Pero cuando uno lo divide estas preguntas entre hombres y mujeres, uno encuentra que, por ejemplo, la importancia de la actividad sexual para los hombres es del 44% y para las mujeres apenas del 22%. Y también por los rangos de edad, pues la variación es notoria como la que estamos mostrando acá. Luego es si usted suele mantenerse informado sobre temas de actualidad o interés personal. Y nos dicen que sí, en un porcentaje muy alto, 68%. ¿Y por qué medio lo hacen? De nuevo, la televisión 79%, el radio el 36%. Y luego la red que todos sabemos que es como la red de las personas mayores, es Facebook con el 38% y luego periódicos y revistas con el 10%. Con eso damos por presentado estos elementos del estudio y los invitamos a consultarlo en la dirección que dejamos acá. Les diría que para soñar y convertir en meta un sueño no hay edad. A los 60 años se tiene absolutamente todo lo que se necesita para ser exitoso como emprendedor. La sabiduría de los años y la certeza de la experiencia. Ya no se actúa por impulsos ni por emociones. Se toman las decisiones en una perfecta negociación entre cabeza y corazón. 86 años y trabajando todavía. Claro, amor. El trabajo es vida. ¿Usted cuántas horas trabaja cada día? De 9 de la mañana a 5:30. ¿Todos los días? De lunes a viernes. ¿Y usted por qué trabaja? Usted debería estar descansando, ¿no? Ay, no. A mí no me gusta estar en la casa. Aquí tengo mi clientela, mis amigos que me quieren. ¿Qué sueño todavía tiene en la vida, Cecilia? ¿Sueños? Sí, sueño. Una ilusión, un sueño todavía en la vida. Yo tengo un sueño que yo ¿Cuál es? le pido a Dios que el día que aquí a un cliente le venda el mayor, me lleve a México a conocer la Virgen de Guadalupe. ¿Quiere conocer México? Sí, claro. Yo soy muy devota a la Virgen de Guadalupe. Sí. Sí. Cecilia, yo quiero que me diga cuál es como el secreto de su felicidad, porque yo la veo usted todo el tiempo contenta. Yo paso por aquí, la veo riendo, feliz. ¿Por qué? Uy, ¿qué tal yo llorando? No, pues claro que no. Pero ¿a qué cree que usted es tan feliz? Sí, yo soy muy feliz aquí en mi trabajo. Yo tengo mis amigos, sí, tengo mi clientela. La paso rico acá. Las personas mayores de 60 años en Colombia son muy activas y los resultados de esta encuesta son contundentes. A continuación, el director del Tiempo, el doctor Andrés Mompotes, y el director de Voz Mayor, el doctor Alejandro Chain, nos hacen un análisis de estos resultados. Continuamos con la presentación del estudio Sueños y Realidades 60 más. Ya vimos los detalles de esa gran encuesta que realizó Cifras y Conceptos. Ahora vamos a entrar a analizar cuáles son los parámetros que implican ver estos datos como una posibilidad y una oportunidad para el país. Es necesario entender de una manera más consciente y más detallada a nuestra población adulto mayor. Y para eso tenemos con nosotros a Alejandro Chain, que nos va a ayudar a entender esos resultados. Alejandro, bienvenido. Bueno, Andrés, pues muchas gracias. Hay algo muy importante y es el por qué realizamos este ejercicio, esta investigación. Fíjate lo interesante. Colombia, que tiene aproximadamente 52 millones de habitantes. Tenemos en este momento un poco más de 7 millones de personas mayores, que representa aproximadamente el 14%. Depende, obviamente, de cada departamento y de cada ciudad. Pero Y ese es un porcentaje que va a seguir creciendo, claro, según los índices de natalidad que están retrocediendo en el país. Claro, pero lo apasionante de esto es que seguramente en 2 décadas será el 25% de la A eso me población. refería. ¿Qué significa esto? Que 1 de cada 4 colombianos tendrá 60 años
o más. Pero yo esto lo veo además con una visión muy optimista, porque lo que significa es que la esperanza de vida de los colombianos, la tendencia es que sea cada vez mayor. Y esto es un triunfo para la sociedad, un triunfo que se debe sin duda a los avances tecnológicos, al progreso de la salud pública, sin duda al avance de la medicina y de las ciencias de la salud, a la prevención de las enfermedades, a los servicios básicos para los colombianos, pero muy especialmente a que cada vez existe una mayor conciencia sobre la importancia de proteger y cuidar a las personas mayores en Colombia. Y eso ha llevado a muchas sociedades, europeas especialmente, a prepararse de una manera distinta, a entender que eso que por un lado se viene disminuyendo, que ese llamado bono poblacional que se refería básicamente a la manera en la que se iba transitando con mayor población joven para poder hacer esa pirámide, en el caso pensional, de sostener a la población adulto mayor, pero ha llevado a que haya unas reflexiones muy profundas. Los países entienden ahora cómo prepararse para aprovechar esa población que tiene unos años de vida todavía con esperanzas más altos, pero que tiene experiencia, que tiene capacidad adquisitiva. ¿Ese es parte del propósito de este estudio, Alejandro? Yo lo que te diría es, la sociedad necesita aprender a envejecer. Y de hecho, nosotros también, cada una de las personas necesitamos aprender a envejecer. Cuando estábamos mirando cuál es el gran resultado de esta primera encuesta, hay algo muy interesante que es un jingle que nos preparó Miki Narváez, y es la necesidad que tienen las personas mayores de participar. De hecho, lo vas a ver más adelante, el jingle lo que dice es, cuenta conmigo. Y ese es el mensaje, mira esta estadística. Cuando uno mira los datos, 1 de cada 4 personas mayores o está trabajando o está buscando trabajo, quiere ser activo. Y cuando les preguntamos por qué lo quiere hacer, uno lo quiere hacer para obtener ingresos, pero hay algo muy importante, lo quiere hacer, quiere trabajar para sentirse útil y realmente para aportarle a la sociedad. Y eso quiere decir que probablemente como sociedad colombiana, no estamos entendiendo que ese adulto mayor todavía puede ser muy provechoso, todavía además de tener ganas, puede aportar experiencia, conocimientos que pueden complementar los otros segmentos de la población. Así es, eso es lo que se conoce como, desafortunadamente, como el edadismo, que es una discriminación en que se considera que una persona de 60 años en adelante es una carga, lo asocian con deterioro y no lo ven realmente como un potencial, esa capacidad que tiene para realizar unos análisis profundos, calmados, tranquilos sobre la realidad. Imagínate el diálogo intergeneracional en donde tenemos las personas de 60 años en adelante, tenemos los jóvenes como ese gran motor de la economía, ese gran motor de la sociedad, para que realmente entre todos, con ese diálogo intergeneracional, se pueda construir un país. Y en ese edadismo hay todo un reto de cultura en Colombia, porque uno ve otras sociedades, Alejandro, que le dan mucho valor a la experiencia. Todavía en Colombia creo que nos falta eso. ¿Cómo cambiarlo, por ejemplo? ¿Cómo lograr que exista ese cambio cultural? Sí, muy interesante. Fíjate que en unas sociedades, unas culturas, por ejemplo la del Japón, existe un reconocimiento muy importante a su sabiduría. Sin embargo, en nuestro caso, todavía creemos que, o algunas personas creen que las personas de 60 años en adelante ya deben pasar a un buen retiro. Pero mira, te doy una estadística que me parece muy importante para las personas mayores y es lo que tiene que ver con la educación. Cuando uno mira cómo es la experiencia educativa de las personas mayores, recuerda que solamente el 32% solamente llegó a secundaria. Y mira lo interesante, el 90% de esas personas mayores en este momento no está estudiando. Fíjate el compromiso que tiene nuestro país para realmente continuar con ese proceso de formación de las personas mayores. Y ahí voy a otro punto muy interesante, y es que también, como hay prejuicios culturales sobre la edad, se dice aún en muchos sectores, ¿para qué estudiar ya cuando uno tiene más de 60 años? Ese es un prejuicio cultural que además no aprovecha todo ese potencial económico que tienen
estos habitantes colombianos? Mira, estaba revisando una estadística que es bastante interesante y es los principales CEOs en el mundo para este año 2024. Si tú miras, la mayoría tiene 58 años en adelante. Cuando tú revisas el liderazgo en los diferentes sectores económicos y sociales en el mundo, sin duda la participación de las personas 60 más es crucial. Pero al mismo tiempo, Andrés, existe una falta de protección de las personas mayores. Y te comparto una estadística. Cuando le preguntamos realmente por las pensiones a las personas mayores, el 68% no tiene pensión. El 24% sí lo tiene. Y el 8% en este momento está cotizando. Luego, esta es simplemente una fotografía adicional de cómo realmente lo que necesitamos es proteger a las personas mayores. Y en ese ejercicio de protección también uno encuentra que hay un porcentaje de esa población que puede utilizar ciertos recursos a la hora de pensar, por ejemplo, en estudiar adicionalmente. ¿Tú crees, y con tu experiencia en el sector educativo, que hay oferta adecuada para esos mayores de 60 que quieran reentrenarse, que quieran aprender nuevas habilidades, que quieran poner en práctica todo ese intelecto que tienen? De ahí la importancia de promover en nuestro país el concepto de Senior University, que es aquel espacio en donde las personas mayores, a través de microcontenidos, pueden desarrollar un conjunto de competencias complementarias a sus conocimientos. Imagínate las experiencias previas que tienen, a sus actitudes, aptitudes, para servirle aún más al país. La pregunta es, ¿quién lo financia? Cuando le preguntamos a las personas mayores por los ingresos, hay un dato que es bastante complejo. Un porcentaje bastante alto no recibe ingresos. Y cuando uno mira las personas que se comparan con el salario mínimo, cerca del 57% de las personas mayores en Colombia reciben menos de un salario mínimo mensual. Claro, en cada hogar, sin duda, está la persona mayor con su pareja, con sus hijos. Y hay un apoyo probablemente de ese entorno para algunos de ellos. Exactamente, pero de todas maneras los recursos son bastante limitados. De hecho, le preguntamos a las personas mayores cómo gastan ese ingreso mensual. Sin duda, para lo que ellos consideran como sus gastos mínimos, la capacidad de ahorro, la capacidad que tienen para realizar turismo, para recreación, ese porcentaje es muy bajo porque, insisto, la gran parte de su ingreso deben dedicarlo para sobrevivir. Sí, en todo caso, me llama la atención de lo que dijo hace unos minutos César Caballero al presentar los resultados de la encuesta, que en eso que tú mencionas, cuando se trata del ahorro, 2%, del turismo 5%, pero la recreación 6%. Claro, estamos en un desafío de ingresos para esta población, tenemos unos problemas como sociedad y como país, pero es interesante que los que tienen poco o muy poco o lo que tengan, siempre consideran que deben reservar un porcentaje para turismo y para recreación. A mí me parece eso, digamos, muy llamativo, lo que pasaría en este país si tuvieran un ingreso más sostenido, más rentable para los sectores de turismo y la recreación. Sí, adicionalmente, si tú miras en una población superior a 7 millones de habitantes, 2% y el 5% y el 6% es una cifra enorme, y de ahí la importancia de la economía plateada en toda América Latina. Pero hay un dato interesantísimo, Andrés. Le preguntamos a las personas mayores quién administra los recursos y quién toma las decisiones sobre el uso de sus recursos. Mira esto, el 85% afirma que ellos mismos lo administran y el 82% ellos toman la decisión. Y eso es muy interesante porque muestra todavía esa capacidad de autonomía, porque también aquí vamos a hablar de esos estigmas, que se cree que ellos no tienen poder de decisión y que simplemente su economía está supeditada a otros en el hogar que toman decisiones por ellos, pero no, son autónomos, son independientes y tienen esa posibilidad de generar esas determinaciones. Claro, Andrés, pero viene una discusión importantísima y es no solamente la educación, la salud, que la vamos a ver en la segunda parte de la entrega de esta encuesta, pero algo muy importante es su capacidad de entretenimiento y qué hacen realmente ellos en el día a día. Mira un par de cifras, Andrés.
le preguntamos cómo las personas mayores se divierten en Colombia. Televisión, 40%, música, 38%, radio, 28%. Cuando uno mira sistemas no tradicionales, como es, por ejemplo, el Internet, 4%. Pero incluso el cine, 4%, actividades culturales, el 5%. ¿Qué significa El esto? Amigos, recuérdame cuánto salió Amigos. ¿Lo tienes ahí? Compartir con la familia, el 26%, y empieza el Amigos, el 12%. 12%. Pero si tú lo miras, la mayor cantidad de actividades que realizan en el día a día para divertirse son actividades que se realizan en su casa. Y de ahí la importancia que cada una de las ciudades, cada uno de los departamentos en Colombia pueda generar las condiciones de seguridad, las condiciones pertinentes para que la persona mayor incluso pueda salir y tener un relacionamiento, te decía, intergeneracional y lo que se llama el relacionamiento entre canas, Sí. es decir, con sus pares. Por eso anunciabas que en la segunda parte de la presentación, que tendrá que ver más adelante, y así lo veremos en unas semanas con el tema de salud y emociones, ese punto específico de darle un espacio social que sea movilizado, que sea promovido por las municipalidades, por las políticas públicas, es muy importante porque, claro, si es una población que está encerrada solamente con la televisión, vienen problemas de salud y vendrán problemas también de emociones. Pero ahí es muy interesante, no nos queremos adelantar más. Pero también sobre ese mismo tema del tema de cómo se informan, por ejemplo, la mayor parte de su información viene de televisión, de radio, de periódicos y también lo están obteniendo en redes sociales. Empiezan progresivamente a consultar las redes. Pero fíjate el tema tecnológico. Cuando les preguntamos por los servicios, 2 de cada 3 personas mayores tienen internet. Les cuesta trabajo, de hecho, piden un mayor acompañamiento y desarrollo de habilidades tecnológicas, pero ya empiezan a consultar las redes sociales, empiezan a utilizar WhatsApp, empiezan a utilizar Facebook como medios de información y también como unos medios para lograr entretenimiento. Bueno, pasamos a otro tema que es fundamental también y que a veces se vuelve un tabú, pero no lo es y es muy importante, y es el tema de la sexualidad. ¿Cómo viste los resultados y por qué se decidió preguntar sobre ese tema, Mira, Alejandro? es apasionante cuando se habla de la discriminación y parte de cómo tenemos unos conceptos equivocados sobre las personas mayores. Uno de ellos es precisamente la sexualidad. Para las personas mayores, la sexualidad es algo realmente importante. Entonces, mira estas cifras. Le preguntábamos si realmente están satisfechos con su actividad sexual. Más del 30% manifiesta que sí Me llamó está mucho la satisfecho. atención en esa presentación que hizo César. Claro, pero también algo muy interesante y es si la dimensión de la sexualidad es importante para su proyecto de vida y también manifiestan que lo es. Entonces es importante que estos temas se pongan sobre la mesa y que se pueda realizar un acompañamiento integral a las personas mayores para que puedan hacer buen uso de esta dimensión. Muy importante. Y yo quería ya para finalizar, Alejandro, que me digas qué otro elemento de esos detalles que tienen que ver con la primera parte de la revelación del estudio tú crees que son fundamentales para analizar, para abrir conversaciones y para generar eventualmente política pública sobre estos resultados. Sí, yo lo que te diría es, uno, que ya lo mencionamos, se debe aprender a envejecer. El país, la sociedad y cada uno de nosotros. 2, identificar aquellos conceptos equivocados sobre las personas mayores para que entre todos los podamos modificar y aprender entre todos. Pero algo muy importante es tener la capacidad para aprovechar ese gran potencial de las personas mayores. Ya lo dijimos, quieren participar, desean ser vinculados a las organizaciones, desean, además de una manera muy generosa, participar en servicios comunitarios, etc. Pero lo más importante es que les demos la oportunidad de participar. Por eso, la gran conclusión, lo que nos dice en este momento la voz de los mayores, cuenten conmigo. Bueno, como vemos, aquí hay muchos retos, desafíos de todos, de muchos actores de la sociedad colombiana, pero sobre todo hay oportunidades. Y eso que tú dices al final, hay que abrir la puerta para escuchar su voz y para ponerlos a participar.
No, pues no dejarse, ¿no? Seguir insistiendo en seguir haciendo cosas, produciendo, seguir pensando. Lo más importante es eso, no dejar de pensar, ¿no? Porque cuando uno deja de pensar, creo que se acaba, ¿no? Ya deja de existir, pues, ¿no? Entonces hay que seguir pensando, hay que seguir buscando propuestas, posibles soluciones, recursos, salidas, caminos, abrir nuevas metas, abrir nuevos caminos, seguir por ahí, creo yo que es el consejo que puedo darles y el mensaje que puedo darles a todos mis cohermanos de edad avanzada. Imagínense, desde los 12 años en diferentes puestos hasta en estos momentos que terminé con 75 años trabajando. ¿Cuántas empresas, cuántos empleos y cosas no trabajaría yo? Yo trabajé en agricultura, electricista, conductor, que por eso estar de conductor tengo este pequeño cáncer de piel, vea, por el sol, y así tengo la cara, mi nariz postiza, y aquí estoy, y para adelante porque para atrás ni para coger impulso. Un validador importante de este estudio ha sido la Pontificia Universidad Javeriana, a través del Instituto de Salud Pública. Por ello, le voy a dar cambio al padre rector, al padre Luis Fernando Múnera y al doctor Enrique Peñalosa, investigador del Instituto de Salud Pública de esta institución. Adelante, padre. Según la encuesta Sueños y Realidades 60 más, Colombia tiene una población adulta que se percibe relativamente sana y autónoma. Los colombianos que alcanzan la edad de 60 años son activos. Algunos trabajan después de pensionados y poseen el potencial económico para organizar viajes y disponer libremente del tiempo. De los 7 millones de adultos mayores que existen en el país, casi la mayoría tiene acceso a los servicios de salud. Sin embargo, un porcentaje alto no completó los aportes suficientes para alcanzar una pensión, y en eso hay que seguir trabajando. La Universidad Javeriana, con los investigadores del Instituto de Salud Pública, participó activamente en la validación de este estudio que se dividió en 3 grupos importantes, de 60 a 75 años, de 76 a 82 años y más de 82 años en 11 ciudades del país. Gracias a los resultados, se podrán encaminar diferentes proyectos de bienestar para las personas mayores en Colombia, así como lineamientos de política pública que atiendan las necesidades de una población que demográficamente está creciendo. Bueno, primero hay que entender que estamos en una transición demográfica. Eso lo que quiere decir es que se está cambiando la composición de la población. Tenemos menos jóvenes y tenemos más adultos mayores. Entonces eso quiere decir que más o menos para el año 2050 Colombia puede tener una cifra por encima del 20% de población ubicada en esta edad. Frente a eso tenemos que darle respuesta frente a sus necesidades, sus expectativas y todos sus intereses para participar en la sociedad. Después de realizar una encuesta en 11 ciudades del país y tener estos resultados, ¿qué sigue? ¿Qué se hace con esa data? Bueno, normalmente lo que uno hace es conocer la situación y a partir de conocer la situación debe buscar acciones que permitan mejorar las condiciones de vida de esta población. Entonces, cuando uno habla de la política pública, el primer ciclo es diagnosticar qué es lo que está pasando con el adulto mayor. El segundo momento es buscar alternativas frente a cuál es la acción que con nosotros como gobierno, como sociedad, deberíamos desarrollar. Eso hay diferentes perspectivas hoy en el mundo, como es el envejecimiento activo, como son las ciudades amigables con el adulto mayor, que permitirían que el adulto viva en mejores condiciones en nuestra sociedad. Que hay que tener perseverancia. 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 Hay que insistir. Uno no se puede rendir, uno tiene que luchar por mantenerse, por conseguir sus sueños. La persona, por ejemplo, que fue abogado o que fue médico y que ya no puede ejercer la medicina o el derecho, lo que sea, pero le gusta el piano, bueno, intensifique el piano, ¿no? Entonces vuelva a tomar clases de piano, ¿no? Le gusta cantar, contrate una profesora de canto y cante. Haga lo que quiera. Haga lo que quiera.
El periodista Edulfo Peña está acompañado del autor del libro Ahora soy papá de mis papás, el doctor Fernando Roca, y también del doctor Jairo Beltrán, director de mercadeo de Frisbee. Adelante, Edulfo. Gracias a Rito Quieta y en esta presentación que estamos haciendo de Voz Mayor y de esta primera gran encuesta nacional para indagar sobre los sueños y las realidades de los mayores de 60 años, tenemos a dos invitados especialísimos. Estoy por un lado aquí con Fernando Roca, autor de un libro extraordinario que viene al punto. Ha presentado una obra ya hace un par de años que se llama Ahora soy papá de mis papás. Un libro recomendado no solamente para los mayores de 60, también para los hijos y para los nietos, para todo el mundo. Y está con nosotros el doctor también Jairo Beltrán, gerente comercial de Frisbee, una empresa que ha tomado como una de sus políticas la inclusión de personas de mayores de 60 en sus procesos laborales en la empresa. Entonces vamos a trabajar con ellos, a charlar, a contarles, a compartirles a ustedes estas experiencias. Saludo al profesor Roca, ¿cómo está usted? Adolfo, muchas gracias, un placer estar acá con ustedes. Pues me parece emocionante el libro, confieso que no lo he comprado, pero salgo de aquí a leerlo, porque como decía en la presentación, es un libro que no es para los mayores de 60, no. Es un libro que debe ser para todo el mundo. Para todo el mundo. ¿De dónde nace esa reflexión o es una experiencia sobre ese libro? Adolfo, muchas gracias. Muy rápido te cuento, es una experiencia personal de entender cómo iba a ser el envejecimiento de mi mamá después de los 80 y por el otro lado se unió, mientras lo escribía, la experiencia de que mi suegra sufrió un accidente y se le despertó un Alzheimer que no teníamos previsto. Entonces tocó aprender a cuidarlas ambas. La gran reflexión del libro, mientras lo compramos, lo leemos y avanzamos ahorita en esos cual. Que aprendamos a cuidarnos todos desde jóvenes para tener una mejor salud, un mejor balance emocional, psicológico y físico, y así también inclusive bajamos un poco la propensión a enfermedades mentales y físicas. Ojo con esa reflexión del profesor Roca, aprendernos a cuidar desde temprano, no esperar a que lleguen los 80, los 70, bueno, ni los 60, hay que aprendernos a cuidar de temprano. Y ahora le pregunto al doctor Beltrán, ¿cómo es esa decisión que ha tomado Frisbee de adoptar política de inclusión para que los mayores de 60 tengan oportunidades laborales? Le cuento que una de mis sorpresas hace algunos años en Disney, cuando fui con mis hijas, es que encontré personas de 80 años trabajando en las tiendas de Disney y a mí me pareció una cosa revolucionaria. En Colombia no hay mucho eso. ¿Cómo ha estado funcionando eso con Frisbee? Bueno, Edulfo y Fernando, gusto saludarlos. Gracias por la invitación al panel. Pues mira, quiero partir de algo importante de Frisbee y es su propósito superior, que es alimentar con amor para transformar al ser y por ende transformar a la sociedad. ¿Por qué lo quiero traer? Porque en esta transformación Frisbee ha tomado políticas claves en el tema de inclusión de personas mayores en distintas áreas de la organización y quiero resaltar una en especial. Desde los restaurantes estamos ya trabajando con personas mayores como anfitriones de nuestros clientes. Cuando el cliente llega, ellos lo reciben, lo orientan, lo atienden, están pendientes de sus necesidades y ha sido buenísimo porque ha mejorado la experiencia de los clientes cuando sus visitas y obviamente la satisfacción de estas personas mayores en seguir siendo activas y contribuyendo pues, en sus hogares o en su economía. ¿Y han visto ya algunos resultados del impacto de la ayuda de esas personas mayores de 60 como anfitriones, como ayudantes de los restaurantes? ¿Sí tiene un impacto mejor? ¿Sirve de algo la experiencia, el cuidado que han tenido, la vida que han vivido? Sí, señor. En cuanto al monitoreo que hacemos, ejemplo, en los restaurantes de satisfacción del cliente, nosotros medimos mensualmente la satisfacción de nuestros clientes. Y en estos restaurantes, que generalmente son restaurantes que están ubicados, lo llamamos de calle, la satisfacción aumenta. Hay un nivel que se llama el Net Promoter Score de satisfacción y está por encima del 92%, cuando el mínimo en Latinoamérica es del 72%. Pero mire, eso también para la reflexión, profesor Roca, no sé si en el texto suyo, que hay que leerlo el libro, ¿hay algún abordaje de ese tema de la inclusión de los mayores de 60 en oportunidades laborales? ¿Es importante abrir esa puerta? ¿Qué reflexión tiene usted sobre eso? Sí, mira, Edulfo y Jairo, muchas gracias. Me encanta el número que da Jairo, ese NPI como score de medición de resultados. Y a tu pregunta es muy importante
resaltar que las empresas colombianas comencemos a entender la inclusión de personas mayores en sus procesos productivos. Por algo que decía Jairo, ese NPI, ese resultado se da porque la persona mayor es mucho más comprometida, es mucho más seria, como literalmente los grandes nos ponemos la camiseta, no estamos buscando ascensos, gerencias, sino hacer bien nuestro trabajo. Hemos acumulado una cantidad de experiencia que la entregamos cada día. Entonces, me parece fantástico el que empresas colombianas ya lo estén asumiendo. Tú dijiste, estuve en Disney, voy a hablar de Starbucks, que es una cadena que en el mundo lo hace, pero empresas colombianas no lo hacen tanto y me parece que es fundamental y lo mencionamos en el libro, es poder integrar siempre a la familia y es que las empresas son familias. Entonces, si no integra, es como si dejar una persona mayor fuera de una empresa, es como si dejamos a nuestros papás, a nuestros abuelos fuera de la familia. ¿Por qué? Pero les voy a preguntar a juntos, a conectarlos en esta conversación, porque me pregunto si frente a la necesidad de incluir a los mayores de 60 en oportunidades laborales, casi que tocaría hacer una gran transformación, un revolcón. Me acuerdo que ese era el lema de un presidente hace unos años en Colombia, un gran revolcón, porque lo que uno encuentra en la calle, las charlas con los amigos, es que cuando cumplen 40, 50 años ya no le reciben hojas de vida. Eso ha venido funcionando así. Habrá que hacer una gran transformación. Le pregunto al doctor Beltrán, ¿de dónde nace esa inspiración de Frisby para decir, aquí toca abrir las puertas a los mayores de 60 y para que los empresarios que estén escuchando también lo hagan? ¿Qué hay que hacer para cambiar esa mentalidad? Edulfo, sí, y quiero retomar lo que traía Fernando y gracias por complementar la respuesta. Es verdad, o sea, las personas mayores son mucho más comprometidas, se ponen la camiseta como lo menciona, y lo resalto por la pregunta que estás trayendo. O sea, desde ahí ya uno comienza a ver el gran beneficio de poder incluir a estas personas en los ambientes laborales. Y creo que más que la transformación, sí, se requiere, pero necesitamos la conciencia del sector empresarial y comercial de que de verdad esto vale la pena hacerlo, apostarle, porque los beneficios son muy grandes, no solo desde lo económico en esto, sino de verdad de poder seguir transformando a estas personas que a futuro van a ser y van a ser una fuerza vital por lo que está sucediendo a nivel generacional, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Y me parece muy importante a propósito de la experiencia de Frisby, del doctor Beltrán, cuando toma la decisión de incorporar a los mayores de 60 en oportunidades laborales, es que no lo hacen a tientas, no lo hacen ahí a la topa tolonda, sino que están midiendo. Me habla usted de resultados ya de investigación de los resultados que se ven como efecto del trabajo de los mayores. ¿En qué área se ve el impacto positivo del trabajo de ellos? Pues primero, antes de arrancar con el impacto positivo, es más el impacto en ellos. De verdad que uno ve a estas personas felices, se sienten de verdad participando de un propósito, que eso es fundamental en la vida de cualquier persona. Eso nosotros lo vamos midiendo en evaluaciones de desempeño con ellos y eso es vital y nos genera al contrario más entusiasmo de seguir llevándolo a otras. Y en el caso, pues realmente es el posicionamiento de la marca, porque finalmente esto se traduce en experiencia y en servicio para nuestros consumidores. Servicio y experiencia que les están brindando estas personas. Usted, profesor Roca, ha estado yendo a conferencias sobre el tema. ¿Qué escucha de estas experiencias de inclusión de los mayores en el tema laboral? ¿Qué ha oído decir? ¿Qué le ha quedado también en la cabeza? Pues mira, desafortunadamente en Latinoamérica y en Colombia estamos muy en pañales. El tema es, tú dijiste una cosa ahorita que es muy importante y es el revolcón. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? La pirámide poblacional en el mundo se está invirtiendo y en Colombia más. Siempre hemos dicho que Colombia es un país de gente joven. Mentiras. Somos casi el país con más tasa de envejecimiento en Sudamérica. Entonces, ¿qué pasa? Una idea, un número corto. Y es progresivo, ¿no? Progresivo. Y es que miren la oportunidad, Jairo hablaba de mejorar la autoestima, todo el ambiente familiar cuando una persona mayor es contratada. Pero se los volteó a los empresarios de otra manera. Miremos, en este momento nosotros estamos a portas de ser las personas mayores de 65 años igual a las personas de 14 años. Solo nos faltan 10 años, pero la tasa va más rápida. Entonces, en menos de 10 años vamos a tener la misma población de personas mayores de 65 años
totalmente activas, con capacidades, igual a los de 14 años. Igual población. Igual población. O sea, vamos a estar hablando del orden en este momento de más o menos casi 20 millones de colombianos mayores de 65 años versus 20 de 14 años hacia abajo. ¿Con qué vamos a reemplazar los espacios de trabajo? ¿Con jóvenes? Falta darles universidad, educación, que lleguen ahí. O sea, vamos a tener que llegar casi inevitablemente a un momento en que hay que resolver asuntos laborales con mayores. De Con 60. mayores. Ahí está la oportunidad para que los headhunters, para que todas las compañías cazatalentos, para que todas las empresas entendamos que tenemos un talento inmenso. Además, yo les hago una pregunta. Yo a los 62 años, y creo que aquí casi todos, yo por lo menos ya pasé de ahí, ¿qué cambia entre el 31 de agosto con 62 años y el 1 de septiembre con 63? Nada. ¿Qué cambió? Vengo embalado, estoy pensando en proyectos, tengo las mismas capacidades, estoy escribiendo, tengo las mismas capacidades. En mi caso, tengo la fortuna de dar conferencias, de estar escribiendo un segundo libro, de tener la fortuna de estar en espacios como estos. ¿Será que esa etiqueta de la edad tenemos que seguirla poniendo? Déjeme preguntarle una cosa que al doctor Beltrán que se me ocurre. Yo percibo, no voy a hablar en contra de los muchachos que vienen pues como una tromba, vienen hablando muchos idiomas y vienen con toda la juventud y con experiencias y con digitalidad y tal, pero intuyo que los mayores de 60, los adultos mayores podrían tener más fortalezas, por ejemplo en responsabilidad, llegan más temprano, entregan mejor los resultados. Ayúdenme porque no voy a echarme a los jóvenes encima, pero ¿hay algo de eso de lo que ustedes han estudiado e investigado? Sí, Adolfo, sí, eso se nota en las personas mayores y le sumo algo, el sentido de pertenencia. Es importantísimo y no por ir en contra de las generaciones menores o pues jóvenes, pero vemos nosotros y estamos notando que son las personas que más rotan en las compañías. O sea, hay una inestabilidad grande en este grupo. En los jóvenes. En los jóvenes. Claro, lo tengo la experiencia. Exactamente. ¿Y el costo? ¿El costo de qué? De entrenarlos, de capacitarlos y se te van al año. Eso es como con las compañías de aviación. He tenido esa misma experiencia con jóvenes. Claro. A los mayores ya están entrenados. No, ya está. Digamos que tenemos que reaprender y le quité la palabra a Jairo, pero ¿sabes cuál es la palabra clave en el concepto clave en esto? Se llama intergeneracionalidad. Okay. Eso es lo que nos va a salvar. Porque es que no, trabajemos con todos los sectores. Con todos los sectores. Pero que no marginen a los mayores. Claro, no, cuando decimos todos, es todos. Es empresas como Frisbee que se están sentando a decir, ¿cómo armo mis equipos? ¿Con qué roles les doy? ¿Con qué fortalezas actúa cada uno? Claro, el ímpetu, la formación de los jóvenes, las ideas, las capacidades de hacer cosas con tecnología, con herramientas digitales de Agile, para hacer proyectos nuevos, pues es inmensa, pero la experiencia de los mayores que ya hemos pasado por muchas cosas por las que no han pasado, les podemos aportar mucho y ellos nos pueden aportar mucho a nosotros. Pues bueno, creo que podríamos quedarnos mucho tiempo aquí en esta conversación. Se me ocurre una reflexión y ustedes, por favor, me rectifican o me apoyan, pero creo que una charla como estas le deja una tarea grande al líder de Colombia, de Voz Mayor en Colombia, al doctor Alejandro Cheñez, por ejemplo, promover una gran cruzada de conciencia en empresas para decirle, hay razones por investigaciones que se han hecho de lo conveniente que resultaría incorporar, incluir a más gente mayor de 60 en oportunidades laborales que hasta hace un tiempo todavía estaban excluidos. Esa podría ser una de las grandes cruzadas de Voz Mayor. Se me ocurre, no sé si están de acuerdo con una de las reflexiones de esta conversación. Yo totalmente de acuerdo. Y ayuda a Alejandro es apoyarnos también en los gremios. Ahí hay un tema muy importante de reflexión. Hablo, por ejemplo, de la ANDI, FENALCO, para entender esto que se está generando desde el tema de la inclusión laboral, que es muy importante trabajar. ¿De acuerdo también, profesor Roca? Le agregaría solo a lo de Jairo, que me parece perfecto, la academia. Es muy importante que la academia hoy lo entienda, y las políticas públicas. Las ciudades, los gobiernos tienen que entender y ayudarnos a hacer ese cambio, o nosotros ayudarlos a ellos. Pues gracias al doctor Jairo Beltrán, gerente de mercadeo de Frisbee, al profesor Fernando Roca, autor del libro Ahora soy papá de mis papás, por esta participación en esta presentación hoy de Voz Mayor y de la primera gran encuesta
sobre realidades y sueños de los mayores de 60. Un tema para reflexionar, un trabajo que le queda ahí a Voz Mayor, generar conciencia sobre la inclusión de los mayores de 60, sí, en muchos estadios sociales, pero fundamentalmente también en el laboral. Hola, yo me pensioné a los 62 años, pero en todo este tiempo yo he seguido activo, he seguido haciendo lo que a mí más me gusta, que es compartir con ustedes información, toda esa experiencia acumulada a través de los años, y gracias a ustedes lo puedo hacer. Han llegado nuevas tecnologías, ha evolucionado el mundo, he tenido que aprender muchas cosas, pero son cosas que también he aprendido de ustedes, los más jóvenes. Y entre lo que ustedes me han enseñado, lo que yo les puedo aportar, creo que podemos hacer un mundo mucho mejor. Para nosotros este tema es de suma importancia y hace parte pues de la estrategia de Colsubsidio de mediano y largo plazo. Por lo general no buscamos nosotros encasillarnos en el mundo del adulto mayor, lo vemos más es como un grupo de afinidad. Finalmente, desde los 50 años queremos empezar a generar productos y servicios que vayan de cierta manera ayudando y enfocando a esta población a tener unos planes de vida que permitan volverlos productivos para la economía y evidentemente que tengan un bienestar duradero en su siguiente fase de la vida. Para nosotros es importante hablar también, al ser una empresa de empresas, desde los sectores económicos. Evidentemente no podemos hablar de la población en general a partir de 50 años. Hemos identificado que hay sectores económicos que tienen mayor preponderancia a este tipo de poblaciones, diferente de otros. Tenemos varios ejemplos: sector público, sector financiero, sector comercio, inclusive sector construcción. Tienen mayor preponderancia a tener poblaciones en estas edades y evidentemente al estar en estos sectores requieren de cierto tipo de portafolios y servicios diferenciados. Es por esto que en Colsubsidio el próximo año vamos a realizar el primer Congreso Empresarial de Economía Plateada, que vincula a varios actores en la economía: sector público, sector empresarial y nosotros como caja de compensación, para tener una conversación sobre unos ejes principales que hemos detectado muy importantes en esta población, los cuales son la parte de bienestar, la parte de productividad, todo lo que tiene que ver con la vivienda, toda la parte de educación financiera y finalmente la capacitación y educación continua que necesitará esta población en el futuro. Adicional a eso, estos ejes son complementarios a la oferta de valor que tiene Colsubsidio como caja de compensación, y estamos en pro de lanzar un portafolio dirigido y adecuado en estos ejes hacia toda la población adulta que tenemos en Colsubsidio, para sacar mayor provecho de toda la oferta de valor que tiene Colsubsidio, pero dirigida a este tipo de grupos de afinidad. Los cambios demográficos toman mediano y largo plazo. Nos va a tomar 20 o 30 años que esta población empiece a ponderar cada vez más en Colombia. Lo importante es cómo nosotros nos preparamos ante estos cambios que vamos a tener. Se ve muy similar como los servicios de salud, desde la promoción y la prevención. Por eso Colsubsidio está trabajando en colaboración con sus empresas afiliadas, intervenir todos estos planes de trabajo desde las empresas para ir preparando a estos grupos de afinidad al futuro y que evidentemente nos apoyen en una economía que colabore y que vaya creciendo adecuando estos nuevos grupos de interés. Bueno, la gente está convencida de que la vida útil de una persona está hasta los 45 o 50 o 60 años. Y eso realmente es falso, porque hay mucha gente adulta, inclusive de 80 y de 90 años, que todavía siguen activos y demostrándole a todo el mundo que son capaces de hacer muchas cosas bonitas y bellas por el país.
Mi nombre es Alfonso Martínez Leiva, tengo 71 años y pues tengo varias ocupaciones en el momento. Me dedico a pintar obras de arte, soy músico, compositor y tengo pues muchas cosas para ofrecerle a la sociedad. Llevo más o menos unos 15 años en ciencia de arte, en música un poquito más de tiempo. Para mi vida personal, las aspiraciones y mis sueños es culminar todos los proyectos que tengo pendientes. En este momento tengo pendientes muchas cosas en la parte musical, en la composición de canciones nuevas y estoy trabajando en ese proyecto actualmente. Mi deseo es proyectar lo que sé y difundirlo a través de mi arte y de mi música a la juventud para que dejen un legado también ellos en el futuro. Bueno, concluimos con la difusión de los primeros resultados de la encuesta de percepción de las personas mayores de 60 años. Espere la segunda parte en enero sobre salud, cuidadores y emociones. Aquí desde la Casa Editorial El Tiempo. Muchísimas gracias. Y la patadita de la buena suerte para Voz Mayor. No hay nada malo ser más de 60. Tantas historias, tantos caminos que hemos recorrido. Solo quiero estar contigo. Cuenten conmigo. Más de 60. Voz Mayor. Y cuenta, 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 cuenta conmigo. Voz Mayor. Cuenta conmigo. Voz Mayor. Agradecimientos a Casa Editorial El Tiempo, Pontificia Universidad Javeriana, Grupo Amarey, Frisbee, Colsubsidio, Colpensiones, Miguel de Narváez y Cifras y Conceptos.